Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual nuevamente. Esta mañana seguiremos con nuestro estudio del libro de Jueces. Y bueno, cuando vemos este tipo de historias en la Biblia que hablan específicamente de una persona, como que siempre me pongo a pensar qué pasaría si alguien escribiera un libro de mi vida, ¿no? No sé si te has puesto a pensar. O sea, ¿qué diría? ¿O de qué trataría el libro? Porque para escribir un libro, pues mucho dependerá de cuál sea el enfoque, ¿no? De la vida de esta persona que el autor quiera usar como ejemplo, ¿no? Como para enseñar algo. Porque hay libros de personajes siniestros, ¿verdad? Como Hitler o Stalin, o no sé, o a lo mejor históricos como Carlomagno o héroes del deporte como Michael Jordan, no sé. Dependiendo de qué cosas hayan hecho en su vida, pues se pueden usar como ejemplos para enseñar alguna cosa. Pero imagínate de cuántos miles y millones de personas pues nunca se ha escrito nada, ¿no? O sea, no... Y no necesariamente porque no hayan hecho nada, seguramente podemos aprender algo de cada persona que ha vivido. Pero generalmente a muy pocos son los que los usan como grandes ejemplos, ya sea buenos o malos, para evitarlos o para imitarlos. Pero cuando estudiamos la Biblia, como que nos podríamos perder fácilmente en todo lo que no está escrito, porque pues, a veces como que es un gran misterio, ¿no? O sea, ¿por qué Dios no nos enseña más cosas de ciertos personajes? Y nos podemos perder a lo mejor en imaginarnos todo lo que no está escrito en la Biblia. Pero hay una regla cuando estudiamos la Biblia que es bien importante, y es que, o sea, si no está escrito, es porque no es importante que lo sepamos. O sea, Dios está en control de cada palabra que nos dejó en su palabra, y lo que esté escrito es importante y lo que no, pues por algo lo dejó y hay que confiar en Él y hay que entender que Él está en control de absolutamente todo. Eh, por eso cuando la Biblia sí menciona a ciertas personas y las cosas que hicieron, pues debemos de poner atención porque el autor nos está queriendo enseñar algo. Y ese es el caso esta mañana porque vamos a ver nuestro primer juez. Entonces, si tienes por ahí Jueces capítulo 3 versículo 7, acompáñame y vamos a leer desde ahí. Y dice así la palabra de Dios. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos permites nuevamente poder tomar un tiempo, Señor, para abrir tu palabra, Señor, para tomarnos el tiempo de examinar nuestras vidas, Señor, ver qué necesitamos alinear a lo que dice de tu palabra, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Te pido esta mañana que lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra mente, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos aprender, aplicar lo que tú nos estás enseñando con este pasaje, Señor, y pues danos la fuerza de voluntad, la valentía, lo que sea que necesitemos, Señor, para poderlo poner en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, bueno, por fin, ¿verdad? Estamos en Jueces y empezamos ahora sí a ver un juez, porque todo lo que hemos estado viendo anteriormente era la pura introducción, ¿no? Todas las explicaciones que Dios nos estaba dando de qué es lo que iba a pasar en este libro. Pero el juez es un concepto interesante porque tiene muchas funciones, ¿no? Desde el punto de vista de un juez, digamos, de la nación de Israel hacia los de afuera, era una persona que juzgaba a las naciones por su maldad hacia Israel, hacia el pueblo escogido por Dios. Y este juez, al hacer esa función, pues libraba a la nación de Israel, era un libertador de aquellos que estaban oprimiendo a Israel. Pero hacia adentro también era un gobernante sobre Israel que ejercía la ley,
¿no? Que el chiste era que vivieran conforme a la ley, conforme a lo que Dios les había dicho. En pocas palabras, guiaba a la nación a obedecer a Dios. También eran líderes militares, ¿no? Y en casi cada juez lo que podemos ver es un ejemplo de Dios usando a una persona para sus propósitos. Porque los jueces no siempre son ejemplos a seguir. Vamos a ver algunos que están para llorar de plano, ¿no? Pero es algo que podemos aprender, que Dios usa a las personas para cumplir sus propósitos. Y ahora sí, ya que nos explicaron bien los porqués, qué es lo que nos llevó a estar en esta situación, ¿no? Todas las semanas anteriores que vimos la introducción, ahora vamos a empezar a ver cómo se vivió la etapa de los jueces ya como tal. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo las semanas anteriores, qué es lo que pasa en esta historia y qué aprendemos nosotros. Pero ahora le vamos a agregar el factor de que hay un juez. Entonces tenemos un tercer elemento, que es el juez. ¿Y qué aprendemos de él? Para bien o para mal. Entonces, vamos a ver, primero que nada, qué es lo que está pasando en este pasaje, ¿no? Y empieza diciéndonos nuevamente que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y eso es bien importante porque alguien siempre tiene que definir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Muchas personas definen lo que está bien y lo que está mal en sus propias vidas y pues obviamente lo que ellos opinan pues no es algo que se pueda aplicar universalmente. Por eso siempre tiene que haber alguien por encima de todos y ese alguien es Dios. Ese alguien que es muy claro con nosotros y que es Dios, ha definido lo que está bien y ha definido lo que está mal. Y la nación de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y este pasaje empieza diciendo que Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si recuerdan lo que leímos las semanas anteriores, en Éxodo 20, el primer mandamiento era que no tuvieran dioses ajenos delante de él, delante de Dios, porque él era Dios, ¿verdad? Jehová que lo sacó de la tierra de Egipto, y amarás a Dios sobre todas las cosas, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces básicamente esto implicaba no irse con otros dioses, no adorarlos, no servirlos, ¿no? Y eso es pues, la definición básica de lo malo, y la nación de Israel lo sabía. Entonces, por esta causa, y dice que se olvidaron, ¿no?, de Jehová y sirvieron a los Baales y a estas imágenes de acera. ¿Y qué pasa? Pues la ira de Jehová se enciende contra ellos. Y muchas veces como que pensamos que la ira de Jehová, que es una frase muy interesante en la Biblia y que aparece muchísimas veces, pues pareciera que Dios es un Dios enojón y que se está enojando todo el tiempo. Pero no podemos entender la ira de Jehová como una cuestión emocional. O sea, tiene mucho más que ver con juicio. Es una frase que aparece siempre en la Biblia para juicio, ¿no? Y es una consecuencia del pecado de la nación. Es decir, o sea, no se está enojando Dios porque se les cayó el agua o porque cometieron un error o porque tuvieron un accidente. No. Es un juicio por el pecado de haberlo dejado. Es una consecuencia. Y dice el pasaje esta mañana que los vendió en manos del rey de Mesopotamia, que es el mismo de Siria, ¿no? Y cuando estamos viendo que están ellos por decisión propia empezando a servir a otros dioses, Dios dice que los vendió. Porque solo puedes vender algo que es tuyo. Y normalmente pues lo vendes o te deshaces de algo cuando ya no te sirve. Y si ellos no estaban sirviendo a Dios, ahora estaban sirviendo a otros dioses. Bueno, entonces Dios dice, perfecto, entonces los voy a vender para que sirvan a este otro rey, a ver qué tal les va, ¿no? Y sirviendo a este otro rey, pues les fue en feria. Tanto es así que 8 años después clamaron a Dios. Y es interesante pensar cómo se tardaron 8 años en clamar a Jehová. Y quiero que te imagines un poco el tiempo. O sea, ¿dónde estabas hace 8 años? Imagínate todo lo que ha pasado en tu vida los últimos 8 años. Y ahora quiero que te imagines que alguien llegara y nos invadiera. Alguien llegara con un ejército, así unas fuerzas militares con aviones y tanques y de repente nos invadieran. ¿Cómo cuánto crees tú que te tardarías en clamar a Dios diciendo, Señor, o sea, me sacaron de mi casa, me quitaron mis cosas, estoy ahora, no sé, arando la tierra o haciendo alguna cosa sirviendo a esta nación que nos conquistó? O sea, ¿cuánto tiempo se tardaron en clamar a Jehová?
Y no es que no se les haya ocurrido antes, o sea, yo creo que es un poco interesante entender que estas personas de Israel estaban clamando a estos dioses. Estaban clamando a estos dioses y diciéndoles, ay, líbranos, pero es un poco irónico porque muy probablemente, como dice que estaban sirviendo a los Baales, o sea, muy probablemente estaban sirviendo a los mismos dioses de estas otras naciones que los habían conquistado. Entonces, como que decía, híjole, pues a lo mejor no me está contestando. ¿Por qué no me estará contestando este supuesto dios al que estamos sirviendo, verdad? Pues seguramente eso es un poco irónico, pero hasta que no se dan cuenta que esto no está funcionando, entonces claman a Jehová y Jehová es el que les levanta un libertador, alguien que los puede librar de manos de esta nación. Entonces, una vez que claman la nación de Israel, ¿qué es lo que hace Dios? Pues Dios escoge a este señor que se llama Otoniel. Y a lo mejor te puedes preguntar, oye, pero ¿por qué? ¿Qué características tenía? ¿Qué es lo que estaba buscando? Pues la verdad no sabemos si la Biblia no nos lo dice. No podemos pensar algo, a lo mejor muchas cosas pues, de su pasado, de su carácter o alguna cosa. Pero pues no sabemos. El caso es que Dios lo escogió a él. Y después dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Es la otra cosa que Dios hace. Y por último dice que Jehová entregó en sus manos a este rey de Siria. Y esas son las cosas que Dios hace. Que va muy de la mano con lo que habíamos estado estudiando en Josué. Y por otro lado, ¿qué hace Otoniel? Otoniel simplemente nos dice este pasaje que juzgó a Israel. Y es interesante porque para poder tú juzgar a una nación, para poder juzgar cualquier cosa, tienes que tener un punto de comparación, algo contra qué comparar. Y obviamente eso era la ley de Dios, la palabra de Dios. Y por eso podía emitir un juicio, porque había algo con qué comparar a la persona, a la acción, contra la ley de Dios. Y entonces, en pocas palabras, para poder juzgar correctamente a una nación, pues tienes que obedecer lo que dice la ley. Y por otro lado, también nos dice que salió a la batalla. Es decir, obedece el plan de Dios. Sigue adelante con lo que Dios había dicho. Yo les voy a entregar a estas naciones, entonces pues Otoniel, ¿no? Ya que Dios lo escoge, lo levanta, lo anima, lo empuja, pues entonces él sale a la batalla. Y como vimos hace un momentito, él no es el que gana es Dios, pero él, Otoniel, hizo su parte y salió a la batalla. ¿Y cuál es el resultado de esta pequeña historia? Que la tierra reposó 40 años y después pues muere Otoniel. Pero tuvieron paz por 40 años después de que Dios levanta a este juez. Y ya es una pues, narración muy cortita, ¿no? Es como muy sencilla lo que dice. Y podríamos dejarlo ahí y decir, pues qué buena onda, ¿no? Gracias a Dios por Otoniel, gracias a Dios por estos 40 años de paz que tuvieron, que se puso las pilas, ¿verdad? Que Dios lo usó, y amén, perfecto. Pero ok, ¿qué aprendemos de esta historia? Porque ese es el punto principal de estudiar la Biblia. O sea, tú puedes estudiar la Biblia como un libro histórico, puedes estudiar la Biblia para tener más información, pero el chiste principal de estudiar la Biblia es conocer a Dios, conocer lo que Él quiere que nosotros sepamos, que aprendamos, porque es su palabra, es su revelación hacia nosotros. Y ya que entendemos esas cosas es para aplicarlo a nuestra propia vida. Entonces, claramente podemos aprender muchas cosas, seguramente cada uno de los jueces que vamos a estudiar, porque son personas que Dios utilizó para librar a la nación. Son personas que Dios utilizó para cumplir su propósito. Y siempre hay muchas enseñanzas en la Biblia desde cada ángulo que estudies el pasaje que sea que estés estudiando. Entonces esta mañana vamos a empezar por el punto de vista, o vamos a empezar desde el punto de vista de la nación de Israel. O sea, ¿qué está pasando en este pasaje en la nación de Israel? Porque si recuerdas, lo que pasa en la nación, lo que va pasando con Israel, es un cuadro del creyente. Entonces vemos aquí que lo primero que está haciendo la nación de Israel es que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y quedamos que esto significaba pues, algo muy claro, algo muy básico, que era irse con otros dioses. Entonces, si nosotros queremos aprender la lección, o sea, ¿qué significaría que nosotros hiciéramos lo mismo? ¿Qué significaría que nosotros nos fuéramos o sirviéramos a otros dioses? O sea, si nos imaginamos que alguien está escribiendo en nuestra vida, ¿no? Diría, bueno, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Híjole, pues ¿qué significa esto? Pues
si en tu vida empiezas a servir a otros dioses, pues, o sea, como que tienes la duda, ¿no? De que, caray, espérame, ¿qué estoy haciendo mal? Como que vete a lo más básico, vete a lo más fácil, vete al primer mandamiento, al más grande de todos, que dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, si esto no es cierto en tu vida, quiere decir que tienes dioses ajenos, ¿no? O sea, lo que tú más amas en la vida, eso es tu Dios. Punto. O sea, puede ser el yo, ¿no? Tu autoimagen, tus propósitos, tus sueños, tus objetivos, el yo. Ok. Puede ser el dinero, puede ser el éxito, puede ser tu comodidad, pueden ser tus hijos. O sea, si tú amas algo por encima de Dios, si estás haciendo esto, tienes dioses ajenos. Y si tienes dioses ajenos, pues bueno, obviamente va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque si Jehová, no el Dios de los cielos, y Dios, el Dios de dioses, no es tu Dios, es interesante que cualquier otro Dios siempre te va a llevar a pecar. Primero que nada porque estás sirviendo a otro Dios, eso ya por sí mismo pues ya es pecado, ¿no? Pero si estás siguiendo a otro Dios como el yo o el dinero, etcétera, etcétera, estás agradando a lo mejor, agradando a tu carne, estás agradando o dándote entrada a un pecado, estás siguiendo la avaricia, ¿no? La idolatría del dinero, pues obviamente todo eso es pecado. Obviamente todo eso te está alejando de Dios. En la secuencia de lo que estamos leyendo, la pregunta podría ser interesante, hacernos la pregunta de, bueno, entonces si estamos pecando, si estamos yéndonos con otros dioses, ¿se enciende la ira de Dios hacia nosotros o no? Y eso es bien importante entenderlo, porque muchas veces nos portamos bien solamente por la amenaza, solamente por el temor, solamente por el miedo. No estoy diciendo que esté mal, porque es importante tener temor de Jehová para que no pequemos, pero tenemos que llegar a más allá. Pero la frase que les decía que es interesante en la Biblia, que es la ira de Dios, es interesante ver cómo lo presenta la Biblia. Porque la ira de Dios se enciende o no dependiendo. Por ejemplo, con los inconversos, la persona que normalmente se le conoce como un inconverso o un incrédulo es el que no le cree a Dios. ¿Y qué le espera a las personas que no le creen a Dios, que no le hacen caso a Dios? Pues esas personas son las que esperan la ira de Dios. La ira de Dios en cuanto a juicio, como les decía. No es que Dios se va a enojar con ellos y les va a hacer puchero, no. La ira de Dios en cuanto a juicio. Y Apocalipsis 20, versículo 10, nos da un panorama un poquito más claro de qué es lo que está pasando y a qué se refiere la ira de Dios. Entonces, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, esa imagen que muchas personas tienen de que el diablo va a estar ahí administrando la fiesta en el infierno y que van a estar ahí todos los amigos, es muy equivocada conforme a lo que dice la Biblia. Porque dice que el diablo va a ser lanzado a este lago de fuego y azufre y que va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Obviamente pues no es un panorama muy alentador, ¿verdad? Pero no está administrando absolutamente nada. Está puesto ahí o sea, como consecuencia, como castigo de haberse rebelado contra Dios. Y si nos vamos un poquito más adelante, al capítulo 21, versículo 8, Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿quiénes van a acompañar al diablo en el lago de fuego? Pues esta lista de personas que empieza diciendo los cobardes e incrédulos. Aquellos que no tuvieron el valor de seguir a Cristo, aquellos que no le creyeron, los incrédulos. Y la lista después sigue ya con todos los demás, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos, ¿verdad? Entonces los que no le creen a Dios, eso es lo que les espera, la ira, el resultado del juicio de Dios. Pero aquellas personas que han creído en Jesucristo, muchas veces les decimos en el lenguaje Christian English, a los salvos,
a los que son hijos de Dios, no, o sea, se dice que Jesucristo nos da la salvación y pensamos, bueno, la salvación tiene que ser de algo. ¿De qué nos está salvando Jesucristo? Pues de la ira de Dios. ¿No? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. O sea, todo aquel que tiene pecado va a ser juzgado, ¿no? Y lo que espera es la perdición eterna, separados de Dios para siempre por los siglos de los siglos, que esa es la definición del infierno, ¿verdad? Por eso decimos la salvación, porque nos está salvando de la ira de Jehová, esta manifestación de que se haga justicia, pues, o sea, esa manifestación de que se haga justicia es exactamente la condena, ¿no? El dictamen, digamos, lo que te mereces por haber pecado. Entonces, si un criminal, ¿verdad?, se va hacia la cárcel por haber matado a alguien, o sea, esa persona no puede decir, ay, qué enojón el juez, ¿verdad? Se enojó contra mí, qué juez tan enojón. Pues no, a ver, no tiene nada que ver las emociones del juez. O sea, a él le cayó el peso de toda la justicia, es una consecuencia por lo que hizo. Entonces, por eso decimos que es un inconverso que no se ha convertido, no ha creído, o es una persona salva, salva de esa ira, salva de la perdición eterna. Entonces, esto lo estudiamos hace varios meses en 1 Tesalonicenses 1:9. Si tienes tu Biblia, acompáñame rápidamente, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿No? Aquí Pablo le estaba diciendo, ¿no? Cómo había evidencia de que se habían convertido de esos ídolos, de esos falsos dioses, al Dios verdadero. Y que ahora estaban esperando el regreso de su Hijo, el regreso de Jesucristo, que es el único que nos libra de esta ira venidera, ¿no? Entonces son conceptos que vemos claramente en el Nuevo Testamento y que debemos entender. O sea, solo hay dos tipos de personas, los que creen y los que no creen, los que son salvos y los que no son salvos. No hay de otra, no hay áreas grises, no, es muy clara la Biblia en este sentido. Y de lo que nos está salvando es de esa ira, de esa consecuencia justa por el pecado. Y más adelante en 1 Tesalonicenses 5, versículos 9 y 10, también nos menciona algo a este respecto. Dice, hablando de las personas salvas, ¿no? De las personas que son hijos de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Obviamente en el contexto de 1 Tesalonicenses está aclarando algunas cosas de la segunda venida, pero está diciendo que para eso nos ha puesto Dios, o sea, no para ira, sino para salvación. Y esa es la confianza que tenemos los que creemos en Él, que no somos puestos para ira, pero como somos hijos, sí somos puestos para disciplina. Entonces muchas veces se confunde esto de que, bueno, la ira no es para nosotros porque somos hijos. No, la ira en cuanto a juicio y castigo eterno, no, por la gracia de Dios, amén, gloria a Dios. Pero si eres hijo, sí aplica la disciplina. Entonces no puedes pensar que vas a poder estar pecado como si nada. Si tú siendo hijo de Dios no obedeces, pues claramente te va a tocar la disciplina. También vimos en 1 Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios era nuestra santificación. Como diciendo, a ver, espérame, una vez que eres parte de esta familia, bienvenido a esta familia, pero lo que se espera de nosotros es que nos comportemos a la altura, porque somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo, entonces nos debemos de comportar como tal. Entonces, si tú buscas la palabra santificación en la Biblia, ¿no? En ningún lugar te vas a topar con alguna oportunidad, algún chance, algún permiso que la Biblia te dé de vivir en pecado, ¿no? O sea, no es algo que tiene que ver con que si lo entiendes o no lo entiendes, que si lo sientes o no lo sientes. No te preocupes hasta que tú te hartes de pecar y que Dios te... No, a ver. O sea, como ya libraste la condenación eterna, no te preocupes cómo vives, pero para nada. Porque la Biblia nos dice que Jesús se entregó a sí mismo para santificar a la iglesia, para presentársela a sí mismo pura, limpia y sin mancha. Claramente esto va a suceder
completamente cuando regrese por la novia, ¿no? Pero tenemos que preguntarnos, nosotros, cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia, parte del cuerpo como hijos de Dios, ¿estamos aportando para esta santificación? ¿O somos los típicos, ¿no? Dedos o manos torpes que estamos manchando el vestido de novia pues con mole o algo así? Por eso la Biblia dice que debemos de servir de corazón, ¿no? Con un corazón puro a nuestro Dios. O sea, no significa que vamos a dejar de pecar al 100, no significa que nos podemos deshacer de nuestra naturaleza pecaminosa hasta que nos den la nueva, eh, pero tampoco significa que si, ¿no? Es que tenía los motivos correctos, ¿no? O tampoco significa que si tú no tienes los motivos correctos, estás exento de servir o estás exento de obedecer, ¿no? O sea, tú tienes que obedecer porque Él lo dice. Y conforme tú vas alineando tu corazón con el corazón de Dios, entonces obedeces porque quieres. Porque mucha gente como que dice, bueno, es que todavía no lo siento, a lo mejor todavía no entiendo a qué se refiere. A ver, la obediencia es la obediencia. Y les he dado muchas veces el ejemplo de los papás. Si yo le digo a mis hijos que recojan su cuarto, pues no me interesa si me entienden o no. O sea, el chiste es que obedezcan y que recojan el cuarto. Y conforme lo van haciendo, también van entendiendo, ya entendí por qué me dice mi papá que haga esto. Entonces, nosotros, lo menos que podemos hacer después de lo que Jesús ha hecho por nosotros, es obedecer. Es decidir servirlo, ¿no? Que nuestra vida esté dedicada a su servicio. Y a lo mejor son de estos conceptos que tenemos que repensar. Porque cuando el pasaje esta mañana nos dice que él vendió a la nación de Israel, ¿no? A este rey de Siria. Decimos, pues es importante entender que solamente puedes vender lo que es tuyo. Y la Biblia menciona que si tú crees en Jesucristo, fuiste comprado por precio, fuiste comprado por Él. Y si Él te compró, pues espera un fruto de esa inversión. Como todas las parábolas que dice, bueno, a ver qué hiciste con lo que te di, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos estamos santificando, es decir, si no nos estamos apartando del pecado, y a Dios no le estamos dando el fruto que le corresponde, hay que tener cuidado porque podemos ser vendidos al pecado, como dice Pablo en Romanos 7, ¿no? Y entonces, eso mismo que nos hace alejarnos de Dios, ¿no? Por nuestra concupiscencia, por nuestros gustos, por los deseos, nuestras malas decisiones, es exactamente lo mismo que causa nuestra ruina. O sea, cuando Dios menciona ese tipo de cosas o la Biblia menciona que somos vendidos al pecado o así, no está refiriéndose a la salvación como que se va a perder, porque sabemos que nada nos puede separar del amor de Cristo, nada nos puede zafar de su mano, no tiene que ver con la salvación, pero sí tiene que ver con una vida de derrota, una vida sin fruto. ¿No? Así como Israel fue vendido en manos de los de Siria, pues para que la pasaran mal, ¿verdad? Para que pasaran un mal rato y a ver si así reaccionaban. Siento que Dios muchas veces nos entrega, ¿no? Entre comillas, a esos pecados para ver, pues que suframos, a ver cómo te va, a ver, síguete con esos dioses, ¿no? Porque todos esos problemas que vienen con los pecados que hacemos o con alejarnos de Dios nos obligan a buscar ayuda. ¿No? Esas consecuencias de nuestro pecado, acabas buscando ayuda. Y es interesante como muchas veces eso mismo que estamos persiguiendo es de donde que pensamos o queremos que salga nuestra ayuda. No, o sea, el yo, ¿no? Ese gran yo que a veces pensamos que somos lo máximo. A ver, gran yo resuelve este problema, ¿verdad? Porque pues, híjole, se me hace que yo no puedo, ¿verdad? Necesito ayuda de alguien más arriba. O si tú estás siguiendo el dinero y estás obsesionado con el dinero, a ver, si Dios te mandara una enfermedad, a ver, cúrate. Ni todo el dinero del mundo te puede curar de ciertas enfermedades, ¿verdad? Entonces cuando estás con estos problemas, como que te orilla a Dios a decir, ¿vas a seguir buscando esos dioses? ¿Vas a seguir dándote gusto o me vas a buscar a mí? ¿Vas a clamar a mí? Porque esos 8 años que la nación de Israel estuvo buscando por otros lados, o sea, ¿qué pasó? Pues nadie les contestó, ¿no? Y ese Satanás así funciona. Nos está ofreciendo un sueño, nos está ofreciendo la solución a nuestros problemas, y esa misma cosa que nos ofrece es lo que nos lleva a nuestra ruina, o a alejarnos de Dios, o a estar sin fruto, o a vivir en derrota. Pues la verdadera solución solamente puede venir de nuestro Dios.
Porque la respuesta siempre es la misma. Y la solución siempre viene de Dios. Y la solución y la respuesta siempre es la misma. Y la respuesta es Jesús. O sea, si tú no lo conoces, o si tú ya lo conoces, no te preocupes. O sea, cualquier pregunta que tengas, la respuesta es Jesús. Porque ese juez que Dios le levanta a la nación de Israel para librarlos, es exactamente un cuadro de ese juez que Dios ya levantó. Entonces, ¿qué hace este juez, este libertador que es Jesucristo en nuestras vidas? Vamos a ver algunos ejemplos. Acompáñame a Romanos, capítulo 6, versículo 20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te está poniendo el menú enfrente, te está diciendo, a ver, todo lo que eras antes, todos los pecados que cometías antes, ¿a dónde te llevan? Estás avergonzado de esos pecados, ¿por qué? Y además te iban a llevar a la muerte. Mas ahora, los que creemos en Cristo, hemos sido librados, hemos sido liberados del pecado. Pero si somos liberados del pecado porque éramos siervos del pecado, ahora somos siervos de Dios porque Él es el que nos liberó. ¿Y cuál es el fruto de esta liberación? Nuestra santificación y como fin la vida eterna. O sea, Él es el que nos libró, Él es el que nos da vida eterna y lo único que Él quiere como fruto es nuestra santificación. Entonces nuestro libertador es Jesucristo. Pero no solo nos liberó, no solo nos libertó del pecado, sino que además Él es el que gana las batallas. Acompáñame a Juan 16, versículo 33. Uno de esos pasajes muy conocidos. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si tú estás buscando paz en tu vida, pues no la vas a encontrar en otro lado, porque el único que ha vencido al mundo es Jesucristo. Y para eso nos dice estas cosas, para que tengamos paz. Él es el que ha vencido al mundo, Él es el que gana nuestras batallas. Entonces, otra de las cosas que podemos conectar a Jesús como que es nuestro juez, es en uno de los discursos que está dando Pedro en Hechos, capítulo 10, acompáñame, versículo 39. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, ¿de qué somos liberados nuevamente? Somos liberados del pecado. ¿Por quién? Por este juez que Dios levantó. No solo lo levantó de la cruz, sino que lo levantó de los muertos, ¿no? Y lo levantó, es muy interesante esa palabra, porque vemos esto desde los profetas, como dice este pasaje, ¿no? Como cuando Moisés levanta la serpiente en el madero, y todos los que veían la serpiente eran curados de las mordeduras de la serpiente. Dice que Dios lo levantó de los muertos, de la misma forma que nos va a levantar a nosotros de los muertos todos los que creamos en Él. Pero también Dios lo levantó hasta lo más alto, hasta lo sumo, hasta los cielos, a la diestra de Dios. Y así como Él fue levantado y fue a la diestra de Dios, nosotros vamos a ser levantados y vamos a estar con Él. Porque nadie puede estar más arriba, nadie puede estar más levantado que Él. Para que no te confundas, para que si tú ves a alguien arriba, espérate, ve un poquito más para arriba, porque arriba de todos
sobre todo nombre está el nombre de Jesús. Pero además este juez que nos libró, este juez que ha hecho tantas maravillas, también es nuestro máximo ejemplo de obediencia, ¿no? Y otro pasaje muy famoso que siempre mencionamos es Filipenses 2:5, ¿no? Que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Bueno, ¿cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces la instrucción aquí es que debemos de ser como Jesús, tenemos que tener este mismo sentir que hubo en Él. Dice que fue obediente hasta la muerte. Entonces nosotros debemos ser obedientes hasta la muerte, y eso tiene que ser algo de diario, en donde diariamente muramos a nosotros mismos para que podamos vivir para Él, este Rey que va a ser, o sea, que es el Rey sobre todas las cosas, siguiendo su ejemplo, ¿no? Entonces, eso que no se haga mi voluntad sino la tuya, eso es lo que nosotros debemos de pensar cada día. Señor, que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya. ¿Por qué? Porque Cristo es mi vida y mi vida es para Cristo. Entonces, vemos todos estos ejemplos, todas estas cosas que nos llevan a pensar en Cristo, que nos apuntan hacia Cristo. Y por último, vemos que también como juez, igual que el juez de la nación de Israel, vemos que este Jesucristo no solo es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor, en el sentido de que debe gobernar en nuestra vida, debe ser el Rey de nuestra vida. Juan 18:37 es una de esas interacciones de Jesús con Pilato, ¿no? Que está ahí en pleno juicio y obviamente Pilato se da cuenta que lo están acusando falsamente y no sabe qué hacer. Pues le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Me encanta esto porque él sabe perfectamente quién es. Él sabe que pues, es el camino, la verdad y la vida. Él sabe que es el Rey de Reyes, ¿no? Y Pilato está como que, híjole, sí será o no será, porque pues no es mi concepto de rey, ¿verdad? Está todo mal vestido y pues como que todo el mundo lo está acusando. Entonces, si este es el rey, pues ¿dónde está su ejército? Pero le dice, ¿no? O sea, yo para esto he venido al mundo. Para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y dice, el que es de la verdad lo oye a él, porque él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Entonces como que nos debemos de preguntar a nosotros mismos si Cristo es nuestro Rey, verdaderamente quien manda en nuestra vida, o estamos como Pilato, ¿no? O sea, sí es rey, pero no, es que, híjole, como que yo veo que quiero y necesito otras cosas, o sí va a ser nuestro rey. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:13, mencionando esta historia de Pilato, le dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, siempre que leo pasajes así digo, a ver, ¿por qué hablan así? O sea, ¿por qué dicen cosas tan impresionantes y tan increíbles que a veces a mí me cuesta trabajo como entender o decir, a ver, soberano, ¿no? Con mayúscula, Rey de reyes con mayúscula, Señor de señores con mayúscula. A ver, estamos hablando de mi rey, estamos hablando de este juez que Dios levantó para que gobernara sobre mi vida,
O sea, ¿sí le creo o no le creo? Ese testimonio que dio él de la verdad, ¿es la verdad que estoy creyendo o me estoy inventando otra verdad? O voy a contestar como contestó Pilato, ¿qué es la verdad? Y me voy por la tangente. O reconozco a este juez que Dios levantó, que es el juez, que es el rey de mi vida, y me alineo y hago lo que él me está diciendo. Entonces, si ese es el resultado en mi vida, si de la misma forma que Israel, escojo a este juez que Dios levantó y él es el que manda en mi vida, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado que podemos esperar? En el caso de Israel fueron 40 años de paz. En nuestro caso, si Él es quien manda en nuestra vida, lo primero que podemos ver es que Él vence al pecado. ¿No? Así de la misma forma que el versículo 9 dice que los libró de estas naciones, Cristo te libra del pecado. Pero no solo de la esclavitud y de las consecuencias, como quien dice, eternas del pecado, sino que si Él gobierna nuestras vidas, podemos vencer el pecado. Aquí la pregunta es, ¿lo creemos o no lo creemos? Te voy a dar unos ejemplos. La Biblia nos dice que oremos en todo momento, ¿no? Orad sin cesar. Porque si haces esto, si todo el tiempo estuviéramos orando, pues no pecaríamos. ¿No me crees? Ok, guarda en tu corazón sus dichos para no pecar contra él, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119. Si tú haces esto, pues no pecarías porque entiendes que está bien y que está mal, entonces vives conforme a los dichos de la Biblia. Y más si tienes el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está activo y está en control de tu vida y te recuerda todos sus dichos, pues obviamente no pecas. Y luego dice la Biblia que todos somos tentados, o más bien nadie somos tentados más allá de lo que podemos soportar. En pocas palabras es un examen, es una prueba que está diseñada para que pasemos. Y luego escuchamos versículos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, pues se supone que es para su voluntad, entonces deberíamos de no pecar. Pero también la Biblia te dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces te pregunto, ¿con quién te juntas? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué estás haciendo? ¿Crees lo que Dios dice o no crees lo que Dios dice? Como tenemos la naturaleza pecaminosa, muchas veces nos justificamos y decimos, no, pues es que pues es imposible, ¿verdad? Bueno, pero si partes desde ese punto de vista, pues ni siquiera estás intentando. Ni siquiera estás obedeciendo, ni siquiera estás dejando que el Espíritu controle tu vida. Que Dios controle tu vida para que tengas una santificación completa. 1 Juan capítulo 5, versículo 1, dice así. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos a Dios. No, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces cuando yo veo estos pasajes como que me cuestan porque como que me están motivando a que sí se puede. Como que me están diciendo, pues no creíste en Jesús, no tienes el Espíritu de Dios, no estás diciendo que amas a Dios, pues el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y si amas a Dios y entiendes quién es Él, pues sus mandamientos no son gravosos, no es como que estás haciendo un grande sacrificio, más bien, pues lo haces con amor, ¿no? Y si tú has creído en Jesucristo, si tú crees lo que Dios dice, entonces pues vas a vencer al mundo, ¿verdad? Todo lo que normalmente nos cuesta trabajo. Dice, ¿cómo vences al mundo? Pues con fe. Entonces la conclusión es que no creemos. La conclusión es que no tenemos fe. Y pues si no tenemos fe significa que no le estamos creyendo a Dios. Y regreso al punto de amar a Dios. Si tú no amas a Dios por sobre todas las cosas, te va a ser muy difícil obedecerlo porque pues tienes otros intereses. Hay otras cosas que te llaman la atención. Y si tú no le crees a Él, tú no crees quién es el Hijo de Dios, quién es Jesucristo, qué fue lo que Él hizo. Si tú no crees eso, pues tampoco vas a creer que Él puede.
Pero por supuesto que Él puede. Entonces, si tú no puedes con el pecado en tu vida, si tú no puedes alejarte de algo, si tú no, o sea, si hay algo que te está derrotando, es porque Él no está en control. Porque Él es el que nos da la victoria. Y Él es el que da la victoria como se lo dio a Otoniel. Él se lo entregó en su mano. ¿Por qué? Pues porque pues porque nadie va a poder contra Dios. Y cuando hacemos esto, tenemos paz. Es el otro resultado de cuando Dios controla nuestra vida. Cuando este juez está gobernando sobre nuestras vidas, el otro resultado, aparte de vencer el pecado, es que tenemos paz. Y ese tiempo en el que estamos con paz, como quien dice, paz para con Dios, pues va a depender de nosotros. O sea, ¿cuánto tiempo lo tenemos como gobernador máximo en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo dejamos que Él esté en control? A lo mejor, ¿no? O sea, como Israel fueron 40 años, a lo mejor nosotros vamos a tener paz con este pecado, ¿verdad? Con estos enemigos que Dios nos manda para ver qué hacemos. A lo mejor vamos a tener paz, pues no sé, 40 horas. O a lo mejor 40 días. Ojalá fueran 40 meses, ¿verdad? Imagínate 40 años. Ojalá en verdad fuera así. Porque si Él no es el máximo gobernador de nuestra vida, vamos a caer en este ciclo que se va a repetir cada 4 horas, cada 4 días, cada 40 días, lo que sea. Pecamos, nos alejamos, olvidamos a Dios, servimos a otros dioses. ¿Qué pasa? Sufrimos. Clamamos después de un tiempo, regresamos a Jesús, Jesús nos ayuda y estamos en paz. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que nos volvemos a alejar, volvemos a servir a otros dioses y se repite este ciclo. Y ese es el problema que vamos a ver en todo este libro de los jueces, ¿no? El principal problema de este ciclo es que mientras estaban en este vaivén, en este sub y bajas, en este me alejo, me acerco, me alejo, me acerco, el problema es que no crecían. El problema es que no crecían como nación, no cumplían el propósito de Dios. Y es lo mismo que pasa con nuestras vidas cuando estamos en este ciclo. El problema es que no crecemos. El problema es que no cumplimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, no solo la nación de Israel nos enseña, sino que también, y lo vamos a ver rápidamente, el mismo Otoniel, el mismo juez, nos enseña varias cosas. Porque sabemos que todos los jueces son tipos de libertador, ¿no? Que todos necesitamos que es Jesucristo. Y pues el único ejemplo máximo de la obediencia es Cristo. Porque hay algunos jueces que pues podríamos imitar y hicieron las cosas bien, pero hay otros que muy mal, ¿no? Eran muy malos ejemplos. Y es importante entender que todos los jueces eran humanos y por lo tanto pues eran imperfectos. Lo único que estos jueces hicieron que valió la pena fue cuando hicieron algo para Dios, ¿no? Fue cuando hicieron algo que Dios los usó para los propósitos de Dios. Como para que entendamos un poquito la ilustración, o sea, si ponemos nuestra mira en las personas, si ponemos nuestra mira en los humanos, tarde o temprano nos van a fallar. Porque el único que no nos falla es Jesús, ¿no? Y Él fue el único que es 100% hombre, 100% Dios, 100% obediente. Pero vamos a repasar rápidamente qué lecciones nos deja Otoniel. Una vez más, el primer juez es de la tribu de Judá, ¿no? Porque siempre tenían esta preeminencia que tenían que apuntar a que de ahí iba a salir el rey, ¿no? Y era el hermano menor de Caleb, de la tribu Judá. Y anteriormente, en el primer capítulo y en el libro de Josué, vemos que ya había luchado, había ganado, había peleado, ¿verdad? Para ganar a su esposa. Dice Caleb que el que derrotara o que tomara esta ciudad le iba a dar a su hija, ¿no? Entonces, a lo mejor había luchado antes, pero pues había luchado pues, por otros motivos para conseguir a su novia y se gana esta tierra del Negev, ¿no? Y podemos ver que pues era una persona valiente, alguien entrón, alguien obediente, muy bien. ¿Y qué nos dice el pasaje que hace Otoniel? Entonces, como ya habíamos visto, lo único que él hace es juzgar a la nación. Quiere decir que guió la vida de Israel con base en lo que Dios había dicho, ¿no? Emitió un juicio, gobernó, digamos, con base en la palabra de Dios. Y la otra cosa que hizo es que salió a la batalla, peleó contra los enemigos de Dios. Entonces, si pensamos en esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros?
muchas veces muchas veces pensamos que tenemos que hacer grandes cosas para Dios, pero casi en todos los personajes de la Biblia aprendemos esto, que lo importante es obediencia a Dios. O sea, hay que hacer lo que nos toca a nosotros, hay que obedecer a Dios, y el que hace las cosas enormes, el que hace las cosas maravillosas, el que hace hasta la cosa más pequeña en toda situación es Dios. A nosotros nos toca obedecer. O sea, y me imagino desde la cosa más pequeña como mete tu mano en tu manto, ¿no? Y pues Moisés obedecía y salía con la mano leprosa. Ese tipo de cositas, o sea, Dios es el que hacía el milagro, Dios es el que hacía que cayera granizo del cielo para derrotar una ciudad. Dios hacía las cosas y simplemente como que nos invita a participar en su plan, y lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer. Y es exactamente lo que hizo Otoniel. Todo lo que hizo para obedecer, como que abre la puerta para lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Porque vemos lo que Dios hizo utilizando a Otoniel. Ah, perfecto. Dice que Él lo levantó, Él lo escogió. Dice que el Espíritu Santo vino sobre Él. Y dice que liberó a Israel de la opresión política, ¿verdad? Porque entregó en su mano a estos enemigos. Entonces, ¿qué puede hacer Dios usándonos a nosotros? Pues nosotros tenemos el Espíritu Santo si creemos en Él, ¿no? Check, palomita, ya. O sea, tenemos el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos viviendo en nosotros. Entonces, ¿por qué crees que no pueda hacer algo maravilloso en tu vida? ¿Por qué no crees que puedas vencer un pecado? ¿Por qué no crees que Dios te puede usar para algo? Claro que puede. El tema está en qué tanto estás obedeciendo. ¿Qué tanto le estás dando chance de que te muestre lo que Él quiere hacer, verdad? Porque, o sea, tenemos que pensar qué es lo que ocupa Dios a nuestro alrededor. Para que tú digas, Señor, heme aquí, levanta la mano y dile, Señor, o sea, ¿a mí para qué me puedes usar? Yo quiero obedecer, yo me voy a santificar, yo quiero acercarme a ti, yo quiero cumplir mi propósito en la vida. O sea, ¿para qué te salvó Dios? ¿Qué plan crees tú que pueda tener para ti? Mira a tu alrededor. Piensa en qué estás, en dónde trabajas, en dónde estudias, qué está pasando en tu familia. O sea, qué está pasando en el mundo, en este momento que Dios te ha puesto. Levanta la mano. A lo mejor nadie va a escribir un libro de algo que hagas o no. Eso no es lo importante, sino decir, pues yo aquí estuve, yo estuve dispuesto, yo obedecí y Dios me utilizó. Y es interesante porque de Otoniel pues no sabemos nada más. O sea, todo lo que el resto de cosas que hizo en su vida, qué tipo de ropa usaba, cuántos caballos tenía estacionados en su garage de caballos, no sabemos nada de su vida. Y es interesante pensar que solo lo que hacemos para Dios en nuestra vida es lo único que vale la pena. Entonces, cuando vemos pasajes como estos, vemos que la nación pues, se aleja de Dios y le va mal, ¿no? Dios los vende en manos de sus enemigos, los oprimen, y después de 8 años claman y Dios, ¿verdad?, les levanta un juez. Y cuando la nación se somete al juez de Dios, cuando se deja gobernar por este juez, ¿no?, como que se va acercando más a cumplir su propósito. Piensa que cuando la nación de Israel está siguiendo a otros dioses es un desastre. Acaban en esclavitud, en servidumbre, en dolor. Y eso es precisamente lo que Dios quiere evitarnos. Por eso nos ofrece su salvación. La salvación de la ira, que es el resultado justo de nuestro pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado y todos necesitamos este libertador. Porque el pecado solamente te lleva a la ruina. Y muchas veces en esa ruina es cuando podemos voltear para arriba y clamar a nuestro Dios. ¿No? Cuando tú quieres probar a otros dioses, adelante, vas a probar todos y todos te van a fallar. Porque todos los dioses que no son el Dios del universo, Jehová de los ejércitos, te pueden ofrecer muchas cosas, pero a fin de cuentas te van a fallar. Porque solo hay un camino al Padre y ese es Jesucristo. Entonces, mientras tengas vida, mientras tengas oportunidad, clama a Él. Mientras hay tiempo, búscalo a Él, porque solo Él es el único camino al Padre.
Y cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú proclamas que crees en Él y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces te vuelves hijo. Y como hijo, pues también te puedes descarriar, puedes hacer lo malo ante los ojos de Dios, ¿no? Y Dios, pues te puede vender al pecado, ¿no? Así como las naciones, para ver si reaccionas, para ver, pues, síguele, ¿verdad? Síguele con esos dioses y a ver cómo te va. A ver hasta cuándo te contestan. Y a lo mejor ya que te hartas, pues regresa, ¿verdad? Clama a Dios, regresa a los caminos de Dios, al único camino que es Jesucristo, y, y empieza a entender que Él es el que debe estar gobernando en tu vida. Él es el único que te puede guiar, es el único que te puede hacer crecer. Y solamente cuando Él es el rey de nuestra vida, ¿no? Cuando Jesús es el que controla y cuando el Espíritu Santo nos gobierna por completo, podemos acercarnos a cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque no hay otra manera. Y cualquier otra alternativa, cualquier otra meta, cualquier otro propósito de la vida es humo. Porque son otros dioses, ¿no? Que lo que quieren es someternos, engañarnos, esclavizarnos, controlarnos. Lo que sea para que no cumplas el propósito de Dios. Entonces ponte a pensar, si la Biblia, ¿verdad?, nos incluyera a nosotros y escribiera un parrafito a lo mejor de nuestra vida en la Biblia, ¿qué diría de nosotros? O sea, ¿qué tipo de personaje seríamos? ¿Seríamos uno de esos que son un buen ejemplo? ¿Seríamos uno de esos de estos no hagas, ¿verdad? No sigas el mal ejemplo de este otro. O a lo mejor ni nos mencionaría porque no hicimos nada. No hicimos nada que valiera la pena. La Biblia nos dice que todo lo que hagamos sea en nombre del Señor. Todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho sea como para el Señor. Entonces, a lo mejor nadie va a escribir un libro de nosotros, eso me queda claro, ¿verdad? Pero cuando estemos delante de Dios, ¿qué te va a decir? O sea, ¿qué nos va a decir Dios cuando estemos delante de Él? Oye, qué bien hiciste tu trabajo, qué bien que me obedeciste, gracias, ¿verdad? Qué buena onda que alguien sí entendió y te acuerdas todo lo que hicimos juntos, qué padre. Y tú vas a decir, no, Señor, claro que no, solamente te obedecí por tu gracia y tú hiciste todo. Pero va a ser esa conversación y no te vas a alejar de él avergonzado porque pues no hiciste nada, ¿verdad? No te vas a alejar diciéndole, híjole, pues es que no entendí, es que no quería, es que no, la verdad es que no me cayó el 20, no, o sea, ahorita tenemos la oportunidad, sin ningún tipo de opresión, a lo mejor pasando algún tipo de problema en nuestra vida, pero tenemos la oportunidad de voltear hacia arriba, al que Dios levantó por juez y decirle, Señor, toma el control de mi vida. Y déjate sorprender por lo que Él puede hacer en tu vida y con lo que Él puede hacer a tu alrededor para sus propósitos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque nos permites pues reflexionar un momento, Señor, con esta historia de Otoniel, Señor, con el libro de los jueces, con tu palabra, Señor. Podemos abrirla y podemos decir, bueno, ¿qué quieres tú para nosotros, Señor? Yo te pido que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones, Señor, que entendamos qué es lo que tú nos quieres decir, que entendamos qué es lo que quieres que cambiemos, Señor, que clamemos a ti, que acudamos a ti, Señor. Que seas tú el verdadero juez en nuestra vida, el verdadero gobernante, quien está en control de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, Señor. Para que podamos crecer, para que podamos cumplir tu propósito, Señor. Te pido por favor que esto sea una realidad en nuestras vidas, Señor, que no se quede simplemente en conocimiento, sino que verdaderamente podamos morir al yo y que tú seas quien viva en nosotros, Señor. Que tú seas quien nos controla, que tú seas quien haga todo, Señor, para que nuestra vida valga la pena para ti. Te agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Gracias por conectarte, por regalar un poquito de tu tiempo. Espero que este mensaje te sirva, que Dios te use, que Dios te bendiga, que te guarde esta semana y pues nos vemos hasta la próxima.